Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por las doctorantes María Ángela García, Exmi Romero y María Graterol. Docente facilitadora doctora Marisol Reyes. En esta oportunidad disertaremos un poco en relación a las corrientes epistemológicas basado desde una línea de tiempo con sus más significativos representantes. Inicialmente se debe decir que existen algunos representantes que se convirtieron en los principales de acuerdo a los aportes que realizaron en estas corrientes. Tenemos a Platón en el 427 y 347 a.C., quien habló sobre el idealismo. Luego tenemos a Pirrón desde el 360 al 270 a.C., quien hizo referencia al escepticismo. Además, Mileto, desde el 624 hasta el 546 a.C., aludió al dogmatismo. Protágoras, desde el 485 al 415 a.C., hizo referencia al subjetivismo. Kant, en 1724 hasta 1804, realizó sus aportes al criticismo. Y Charles Sanders, en 1839 hasta 1914, realizó aportes significativos a lo que fue el pragmatismo. Se presenta el idealismo a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Platón es el padre del idealismo platónico y establece las primicias de las ideas por encima de todo. Sostiene que deben existir ciertos modelos, paradigmas o esquemas que llamó ideas inmutables, por afinidad con los cuales puede existir un conocimiento. Mientras que Descartes, en 1596 hasta 1650, defiende que la existencia de la idea es innata, que las ideas no residen en un mundo suprasensible, exterior e independiente, sino que se encuentran en nuestra propia mente y que en todo momento dependen de la subjetividad del individuo que la percibe. Por otro lado, podemos decir que Leibniz, en 1646 hasta 1716, afirma que las ideas son posibilidades de conocimientos y elementos últimos, o sea, ideas innatas, las cuales se rigen por sus propias leyes, tienen percepciones y tienen su propia actividad interna, de la cual proceden dichas ideas. De igual manera, Kant, en 1724 a 1804, considera que el conocimiento tienen que intervenir dos variables o elementos. Este lo denomina como sujeto y objeto. El sujeto es el que pone las condiciones para que se desarrolle el conocimiento, mientras que el objeto es el principio material del conocimiento, poniendo así límites al conocimiento humano. Y George refiere en 1770 hasta 1931, define la idea como la base de todo conocimiento y es la que nos lleva a comprender la realidad, algo intangible pero racional. Así, la realidad es el desarrollo de una idea y la idea es el desarrollo en sí. Ambas, realidad e ideas, se necesitan y no pueden existir la una sin la otra. Seguidamente, el escepticismo es una corriente que surge alrededor del 360 y 270 años antes de Cristo. Los principales filósofos que realizaron sus aportes a esta corriente es Pirrón, en el 360 hasta el 270 años antes de Cristo. Enseñó que la razón humana no puede penetrar hasta la esencia íntima de las cosas. Lo único que podemos conocer es la manera como las cosas aparecen ante nosotros. Por lo tanto, de nada podemos estar ciertos, y el sabio debe abstenerse de juzgar. De igual forma, Carneades, en el 214,
y en el 137 a.C., enseñó que el conocimiento es imposible y que no existen criterios algunos de verdad. Carneades trató de excluir toda noción absoluta, apoyándose nada más que al aspecto crítico y negativo, al relativismo, al probabilismo y a la verosimilitud. Y el sexto empírico sostiene que debemos suspender el juicio porque tanto la afirmación como la negación son igualmente persuasivas. No hay criterio de verdad. Las demostraciones son relativas. La causa es incapaz de explicar los hechos. Esto se dio en el año 160 y 210 después de Cristo. Continuando con las corrientes epistemológicas, nos encontramos con el dogmatismo, el cual nace entre los siglos 6 y 7 a.C. Sus principales representantes están Tales de Mileto, Pitágoras, Heráclito. Y sus aportes más resaltantes están Tales de Mileto en el año 623-546 a.C. Cree encontrar el principio básico señalando el agua como principio de todas las cosas. Pero este principio no es solo el fundamento de las cosas, sino el principio de la vitalidad de todo lo viviente. Para Pitágoras, en el año 570-496 a.C., él resalta que se movió en la dirección del dualismo y tomó la doctrina de la transmigración de las almas, por lo cual dice que el alma procede de otro mundo, se ha manchado con el pecado y ha de llevar ahora encadenada al cuerpo una vida de expiación hasta que logre verse libre del cuerpo. Para Heráclito, en los años 536-470 a.C., todo fluye, es el principio. Nada permanece, es un ser. Para Heráclito, ningún ser humano ni divino ha hecho este mundo, sino que siempre fue. Es y será eternamente fuego vivo que se enciende según su medida y según su medida se apaga. En el siglo V a.C. nace el subjetivismo. Entre sus representantes más resaltantes están Protágoras y Gorgias. Protágoras, en el año 480-410 a.C., toma la idea de que las cualidades contrarias están simultáneamente presentes en todas las cosas, al presentarse la realidad como algo en constante cambio. Tanto el sujeto como el objeto es lógico que no pueda admitirse nada inmutable, universal y necesario. Por su parte, Gorgias, en los años 483-390 a.C., presenta con sus tesis: la primera, nada es; la segunda, si algo fuese, sería incognoscible; la tercera, si algo fuese y lo conociésemos, sería incomunicable a los demás. Con la primera proposición niega la realidad, con la segunda el conocimiento y con la tercera la validez del lenguaje. En este orden de ideas tenemos lo que es el criticismo. Esta nace desde 1724 a 1804, quien su único representante, Immanuel Kant, pretende fijar los límites del conocimiento. Esta doctrina busca demostrar que el conocimiento parte de la experiencia, pero que necesita de la razón para poder completarse. De aquí la frase: sin sensibilidad ningún objeto no sería dado y sin entendimiento ningún sería pensado. Se entiende la doctrina de Kant por la superioridad de la investigación del conocer sobre la investigación del ser. Esta corriente está convencida de que es posible el conocimiento para el hombre. Acepta que puede llegar a poseer la verdad, puede tener conocimiento que dan certeza, pero que hace indispensable justificar racionalmente la forma como llegamos al conocimiento, es decir, cómo llegamos al conocimiento y en qué forma se nos da la realidad.
Y para concluir, tenemos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nace lo que es el pragmatismo, con sus representantes. Entre ellos está Charlie, quien opina su pragmatismo, que centra en la operación lógica, la que implica la razón, imaginación e instinto, y se pone de manifiesto una concepción de la racionalidad humana como eminentemente creativa. La opinión de John, que dice sus ideas pedagógicas estuvieron profundamente unidas a su pragmatismo, lo cual aporta que se debe aprender haciendo, resolviendo problemas concretos y personales y no escuchando. Y por último tenemos William, quien opina las emociones son las sensaciones de cambio corporales y no estados mentales independientes. Está asociada a que su idea de que las emociones son producto de las alteraciones que no tienen una fuerza motivacional.